La guerra de Irán afectará a muchos sectores y en muchas áreas, pero sobre todo hay una muy importante. Afectará al Euribor. ¿Cómo va a afectar esta guerra de Irán al Euribor y al sector bancario en España? Para eso nos lo va a contar Victoria Unquiles, de Soporte Hipotecario. Victoria, llevamos 2 semanas viendo los titulares sobre el estrecho de Hormuz. ¿Por qué debería importarle esto a alguien que tiene una hipoteca en España? Bueno, la guerra de Irán ya está actualmente afectando al Euribor, sobre todo porque afecta directamente a la inflación. Ahora mismo el conflicto ha ido escalando de forma bélica y ha terminado en el cierre del estrecho de Hormuz, que es por donde pasan el 20% de todo el petróleo a nivel mundial. Es decir, es una posición estratégica muy delicada. Entonces, esto afecta directamente al precio del petróleo. El petróleo en concreto es uno de los factores que más condiciona la inflación a nivel mundial porque afecta no solo a la energía, al coste de la energía, sino al coste de los transportes, de los derivados del petróleo como plásticos y demás, y tiene un peso en la inflación entre un 11 y un 17%. Entonces, es uno de los factores que justifica que vayamos a tener una subida de precios a lo largo de estos meses. El estrecho está cerrado ahora mismo con minas que se pusieron hace un par de días por parte del gobierno de Irán, o se confirmó por parte de Estados Unidos que habían minas en el estrecho, y lleva varias semanas el estrecho de Hormuz cerrado a cal y canto, ¿no? Entonces, ahora mismo el conflicto ha seguido escalando. Las minas no son fáciles de desactivar, no son fáciles de recurrir. Esto no es una situación transitoria en la que va a abrirse para mañana, ya tiene unos plazos diferentes porque esas minas se tienen que retirar. Y no solo es que se tengan que retirar, es que ni Irán ni Estados Unidos tienen medios suficientes para eliminarlas. O sea, necesitan también de apoyo internacional, sobre todo por parte de la Unión Europea, y por lo tanto se espera que hayan 2 o 3 semanas mínimo para poder pasar en el mejor de los casos. Pero es que las ofensivas no están bajando. Ahora mismo las expectativas de resolución del conflicto pasan por la caída del régimen iraní, que puede durar entre 4 y 8 semanas y se solapa también con los plazos que tiene la Casa Blanca en Estados Unidos para resolver el conflicto, porque Trump tiene hasta el 28 de abril para resolver este conflicto sin pasar por el Senado. Entonces, la situación no tiene una solución corta. Entonces, no vamos a ver un tráfico normal en los próximos meses, y puede que, dependiendo de lo que pase en las próximas semanas, nos vayamos hacia unas expectativas catastrofistas en las que el estrecho puede estar casi un año cerrado o 5 o 6 meses, o en el mejor de los casos que estemos entre 1 y 3 meses. Pero las expectativas son bastante negativas. Entonces, esto nos afecta al petróleo, pero también nos afecta al Euribor. Y el Euribor nos afecta también a las hipotecas a plazo fijo. El Euribor, para que lo entendamos, es el precio al que se prestan los bancos entre ellos el dinero, ¿vale? Entonces, este precio no tiene un máximo, es una negociación entre los bancos, pero sí tiene un mínimo, que ese es el tipo oficial del Banco Central. El Banco Central Europeo, el BCE, lo que hace es, en función de las políticas monetarias que tenemos en Europa, toma unas medidas u otras. Utilizan el tipo para intentar compensar la inflación o estimular la economía. Hemos llegado a ver tipos del Euribor negativos porque el BCE no remuneraba y, de hecho, cobraba por esos depósitos, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la política. Si ahora mismo anticipamos la inflación, que ya he dicho que el impacto del precio del petróleo tiene entre un 11 y un 17% de inflación, nos podemos ir a una inflación proyectada en Europa de un 10%. Para que nos hagamos una idea, el Banco Central Europeo, que tiene como medida contractiva el poder subir los tipos para que los bancos quieran dejar ese dinero en el Banco Central y no lo presten y, por lo tanto, drenen liquidez del sistema, pues en este caso lo que haría sería subir los tipos para bajar el dinero que hay en circulación y, por lo tanto, intentar controlar esa inflación, ¿no?
Entonces, aquí nos afecta de varias maneras. Es decir, tenemos el Euribor, que se basa en el Banco Central, en el tipo del Banco Central, ¿vale? Tenemos la prima de riesgo, tenemos la inflación proyectada y el riesgo cíclico. Entonces, por un lado, la política más evidente que va a tomar el Banco Central es subir los tipos de interés para controlar esa inflación. Por eso mismo hemos visto las subidas de tipo que hemos visto cuando se ha anunciado esta situación, porque los bancos anticipan que va a haber una subida de tipos y aumentan el tipo exigido para hacer préstamos entre bancos. Y de la misma manera, si yo sé como banco que una hipoteca fija me la remunera a un 2,95 bonificado a un 1,95 y que el Banco Central el mes que viene me lo va a remunerar a un 2,5 con cero riesgo, cero coste de gestión, cero riesgo en pago, voy a elegir posponer estos tipos o subir los tipos porque tengo un coste de oportunidad. Es decir, aunque todavía no se ha materializado esa subida de tipos en el mercado, lo que va a pasar es que yo voy a estar anticipando que eso va a suceder y quiero mantener mi liquidez para cuando eso suceda porque tiene un mejor beneficio sobre mi dinero que prestárselo a una persona a un 2,95. Entonces, de ahí se viene la subida de tipos fijos, la subida del Euribor, y es un poco lo que puede justificar que tengamos una tendencia a la alza. La subida de tipos va a estar fundamentada en la revisión de los tipos oficiales del BCE, que son una respuesta directa a la situación actual. Ellos lo que hacen ahora es descontar la inflación futura y valorar si tienen que tomar medidas contractivas para reducir el dinero en circulación y que el impacto inflacionista sea el menor posible o por el contrario, que puedan intentar mantenerse. Estas reuniones van a depender principalmente de las expectativas del conflicto. Es decir, si nosotros vemos una resolución pronta del conflicto en la que puede volver a circular el petróleo en 3 o 4 semanas en el mejor de los escenarios posibles, los mercados corregirían directamente el precio del barril porque 4 semanas de interrupción de suministros, aunque es una cantidad importante, estamos hablando de que los países están hablando de liberar reservas estratégicas y no es una situación catastrofista. El problema viene cuando este conflicto tiene expectativas de dilatarse en el tiempo, es decir, que no hay una resolución. Más o menos se tomarán las primeras decisiones a mediados de abril y habrá una segunda revisión en junio. Entonces ahí es donde se van a actualizar los tipos del BCE si se tienen que hacer para intentar descontar esta inflación y contenerla antes de que llegue a suceder, ¿no? Por eso, lo que pase en las próximas semanas va a ser crucial. Pero por ahora lo que estamos viendo es una escalada en un conflicto que no tiene pinta de tener un cese sencillo, ni de ser una resolución a corto plazo, ni que vayamos a ver la luz todavía a 16-17 de abril. Entonces, las expectativas yo creo que por ahora son duras. Por eso, el Banco Central Europeo, al revisar esos tipos, lo que va a hacer va a ser disparar el Euribor, pero no cuando lo revise, sino cuando los bancos anticipan que va a haber una revisión, porque el dinero exigido entre los préstamos que se hacen entre ellos va subiendo anticipando que eso va a pasar. Es decir, no nos fundamentamos en lo que está pasando, sino en las expectativas de todos los agentes del mercado sobre lo que va a pasar. Entonces, como el mercado anticipa que va a haber una subida de tipos, el mercado ya está subiendo los tipos. Estos tipos ya se han visto en el Euribor y es cierto que en las hipotecas fijas tardan algo más en materializarse porque es algo más rígido, ¿no? Estamos viendo que las hipotecas fijas pues tienen un coste de promoción, tienen un coste de gestión, no tienen una volatilidad de tipos tan alta como la tiene el Euribor, ¿no? Para sus revisiones que se hacen en cada momento del tiempo, ahora mismo casi todas las hipotecas que se contratan son mixtas o como mínimo con un periodo de un año fijo, entonces no afecta tanto esa variación del Euribor más que a las revisiones, de todas esas personas que tengan que revisar su hipoteca variable estos meses, pues igual deberían ir haciendo un planteamiento a pasarlas a fijas antes de que sea demasiado tarde, pero sí que van a tener un efecto primero antes de subir los tipos en
en tipos fijos lo que van a hacer va a ser aumentar las exigencias y dilatar los tiempos. Es decir, yo tengo una hipoteca tipo fijo ofertada a un 1,95 bonificado, a un 2,95 bonificado, a un 1,95, y lo que estoy haciendo es, vale, todavía es muy pronto para tomar una decisión si tengo que corregirlo o no. Parte de ese dinero lo tengo en depósitos que, que los tienen mis clientes conmigo, entonces no tienen un coste de financiación o tienen un coste muy bajo. Tengo que financiar una parte entre el mercado de bonos y otra parte con otros sectores, pero el componente de lo que están prestando no tiene un coste de oportunidad. El coste de oportunidad es, voy a prestárselo a esta persona con un riesgo de impago, que además recordemos que en España el riesgo de impago tiene unos impactos catastrofistas para los bancos, entonces es algo que se valora mucho desde los departamentos de riesgo y por eso son tan conservadores. Y por el otro lado, me lo van a depositar a un tipo libre de riesgo que lo puedo recuperar en cualquier momento, que no tiene ningún coste para mí. Ahora está un 2, pero luego va a estar un 2,5 o un 2,7. Entonces, si yo anticipo que va a haber esa subida, no me compensa prestártelo a un 1,95. Pero si esa subida no se materializa, a lo mejor me quedo sin haberte prestado esa hipoteca o habiendo perdido respecto a mi competencia ese poder de negociación. Entonces, ¿quién se mueve primero? Pues las hipotecas fijas tardan un poquito más. Lo que sí que hacen es endurecer sus criterios. Es decir, ya estamos viendo bancos que a lo mejor perfiles que cobran menos de 25.000 euros al año no los quieren valorar. O estamos viendo bancos que mientras antes iban a un 35% de ratio de endeudamiento, ahora van a un 30%. O que cuando hacen una hipoteca mixta, cogen y en vez de hacerle un test al ratio de endeudamiento de una manera, le hacen un test de estresado. Es decir, está habiendo una mayor prudencia ya desde hace varios meses, está habiendo una mayor prudencia al, al préstamo de dinero, y los bancos que tienen tipos realmente competitivos son muy conservadores y muy exigentes con estos criterios. Y los que tienen tipos menos conservadores, menos competitivos, están empezando también a incrementar su nivel de criterio. Y eso también es la antesala a una subida de tipos fijos. Porque antes de coger y subir los tipos, voy a intentar discriminar para encontrar a mi mejor cliente potencial. Es decir, voy a utilizar los tipos actuales que tengo para irme a ese perfil que me interese y que me va a ser rentable durante los 20 o 30 años de la vida útil del préstamo. Por eso, podemos anticipar una subida de tipos, pero sobre todo también podemos anticipar una, una mayor rigidez a la hora de conceder esos préstamos, mayores tiempos a la hora de negociar la hipoteca con los bancos, que haya más obstáculos, más requisitos de documentación y que todo esto se pueda ir complicando, por lo tanto que el crédito no sea tan accesible, y cuando se materialicen con estos factores las subidas de tipos, seguramente veremos una contracción en el mercado, en el sentido de que si una persona puede ir a una casa de 250.000 euros a un 3%, pues a lo mejor va a poder ir a una de 200.000 a un 4%, ¿no? Porque a mayor tipo de interés, menor capacidad de pago, porque al hacer los cálculos, el ratio de endeudamiento se nos desborda. Entonces, lo que podemos ver también es una contracción en lo que es toda la demanda de vivienda. Y podemos ver una reducción de la demanda con una oferta más o menos constante. No creo que vaya a haber una reducción del precio de la vivienda, primero porque este es un conflicto transitorio. Es decir, en el peor de los escenarios nos vamos a ir a 9 a 12 meses. Creo que el Banco Central va a hacer lo justo para contener la inflación y que no sea una inflación galopante que escala. Por lo tanto, en un año o en un año y medio, como mucho, deberíamos estar volviendo a valores normales. O sea, no vamos a irnos a unas expectativas muy catastrofistas en el muy largo plazo. No va a ser una recesión como las que hemos visto en el COVID o en la burbuja inmobiliaria, pero sí que puede tener un impacto transitorio de que en menor escasez va a entrar al mercado más gente con mayor dinero en efectivo, es decir, donde más se puede afectar esta demanda es en los barrios obreros, en las nóminas más bajas, en aquellas personas que tienen nóminas normales, que no tienen sueldos de directivos o que no tienen
una capacidad económica brutal. Estos son los que de nuevo van a quedar rezagados del mercado, porque son a los primeros a los que los criterios bancarios les van a excluir. Pero dudo que esto sea suficiente para forzar una bajada de precios en el precio de la vivienda. Victoria, ¿qué le dirías a alguien que nos está viendo y que no sabe por dónde empezar? Que, que el mundo no se acaba, solo un poquito. A ver, sé que el escenario es bastante catastrofista, ahora mismo hay muchísima incertidumbre, pero realmente todavía esa incertidumbre no se ha materializado en los tipos fijos y puede que tengamos varios meses de margen, incluso hasta que se resuelva el conflicto o se empiece a vislumbrar cuándo se va a resolver el conflicto para poder tramitar hipotecas a tipos fijos y a tipos mixtos. Entonces, sí que no dejaría de comprar una vivienda porque esté esta situación, porque esta situación va a ser transitoria, va a durar un año y medio, pero el coste de quedarte fuera durante estos meses es muy alto. Y sabemos que va a ser transitorio, pero tenemos que tomar acción igualmente porque los precios de la vivienda con la oferta y demanda que hay no tienen una tendencia bajista. Y un año que pasas fuera del sector, un año que pasas intentando acumular la entrada de tu vivienda, intentando ahorrar para comprar tu casa, es un año en el que pueden pasar ciertas cosas, como por ejemplo que sigan subiendo los precios y que te sigas quedando fuera del mercado. Entonces, diría que cojámoslo con prudencia. Si tenemos hipotecas variables, es el momento para deshacernos de ellas, porque las revisiones durante los próximos meses pueden ser muy duras. Además de que las hipotecas variables ya te sale a cuenta mejorarla, porque estamos viendo los tipos actuales del Euribor y los tipos de las hipotecas fijas y ya te está saliendo a cuenta mejorarla. Entonces, hay dos personas que se muevan rápido para mejorar su hipoteca y a los que están buscando comprar una hipoteca, comprar una vivienda, si ven que, que están accediendo en escenarios fijos más altos, porque tengamos durante los próximos meses una subida de tipos y que sean algo prohibitivos, las mixtas pueden ser una muy buena opción para cancelarlas anticipadamente cuando el conflicto se resuelva y todo vuelva un poco a la normalidad. Porque a lo largo de 5 años o 3 años, 10 años que tiene la vida del préstamo, más las comisiones de cancelación anticipada legales, te compensa muchísimo irte a una mixta si hay una subida de tipos y luego migrar a una fija, pero migrando, no yéndote luego a un tipo de hipoteca variable y pagando los diferenciales que son brutales y que te sale muchísimo peor que tener una fija desde el principio.